¿Las fuerzas devastadoras de la naturaleza han provocado las mayores catástrofes de la historia? Erupciones volcánicas que alteran las estaciones. El diluvio bíblico. O la plaga que cambió el curso de la historia. Y puede que la humanidad deba su existencia a horrores del más allá. ¿Cuál fue el mayor desastre de la historia? ¿Qué fuerzas mortales acechan a la humanidad? ¿Y cuánto tiempo queda para prevenirlas? Las fuerzas de la naturaleza amenazan a la humanidad desde el principio de los tiempos. Los mitos de la creación hablan de cataclismos desatados por dioses enfurecidos y demonios rabiosos. Según algunos, el mundo nació de un caos original del agua. Para otros se forjó en el fuego cuyas llamas volverán algún día. Tierra, aire, fuego y agua. ¿Cuál de los elementos ha provocado el mayor desastre? La solidez de la Tierra es engañosa. Desde que se erigieron las primeras ciudades, la humanidad ha temido los terremotos. Un desplazamiento mínimo puede suponer el desastre para edificios de piedra. ¿Por qué desata la Tierra esa violencia? ¿Qué signos anuncian la inminencia del desastre? Preguntas que los sabios nunca han sabido contestar. Tenemos el relato de Plinio el Viejo, un científico griego que vivió hacia el año 50 después de Cristo y que hizo una relación de cómo predecir los terremotos, con 4 temblores o pequeños terremotos sentidos antes, con el comportamiento de los animales y con los cambios en los pozos. Hoy en día su lista sigue siendo acertada. En China, en 1556, se produjo la mayor pérdida de vidas humanas causada por un terremoto. 800.000 víctimas mortales. Muchos de ellos campesinos que vivían en cuevas artificiales. Un coste en vidas humanas que casi se igualó en 1976, cuando la ciudad china de Tanshan fue arrasada por un terremoto tan potente que derribó edificios a 150 kilómetros de allí y se cobró 650.000 vidas. La detección de terremotos se ha perfeccionado mucho desde Plinio el Viejo, pero aún dista mucho de ser exacta. Actualmente en California hay miles de sismógrafos instalados a lo largo de la falla de San Andrés. ¿En qué medida han mejorado las previsiones? Ahora, para medir movimientos en las fallas, usamos receptores GPS. Son cajitas como un receptor de radio y perciben señales procedentes de muchos satélites a la vez. Registrando esas ondas con gran exactitud, cada cajita calcula su posición sobre la Tierra con una precisión de 1 centímetro o menos. Con todas ellas, podemos ver el movimiento de las placas. Podemos ver cómo esa parte de California se aleja hacia el noroeste. Cada día las cajitas nos permiten vigilar las placas tectónicas en acción. El movimiento de las placas continentales terrestres sobre el magma de su núcleo se llama tectónica de placas. Un proceso que provoca no solo terremotos, sino también erupciones volcánicas. Las coladas de lava incandescente son una de las fuerzas más incontenibles del planeta. Aunque no podemos impedir que la Tierra escupa piedra, científicos e ingenieros han ideado formas para desviar su flujo. Pero la ciencia sigue impotente ante la verdadera amenaza de los volcanes, sus erupciones explosivas.
Una erupción potente llega a desplazar millones de toneladas de roca, arrasar montañas y vomitar miles de toneladas de cenizas ardientes. Los detritos de una erupción pueden cubrir el paisaje a kilómetros a la redonda bajo una alfombra de polvo. Fue una de esas lluvias de polvo lo que provocó la destrucción de la ciudad romana de Pompeya, sepultada por el Vesubio en el 79 después de Cristo. Los moldes fantasmales de sus habitantes embrujan la ciudad congelada en el tiempo y gritan su horror tal como les sorprendió la muerte, hace 2000 años. Aquí murió el famoso historiador y naturalista romano Plinio el Viejo, hecho que narra su sobrino Plinio el Joven. Mi tío decidió bajar a la playa para ver si se podía escapar por mar, pero las olas eran demasiado peligrosas. Las llamas y el olor a azufre, aviso del fuego que se acercaba, hicieron huir a los demás. Se quedó allí, de pie, apoyándose en 2 esclavos, y de pronto se derrumbó. Cuando volvió la luz 2 días después, se encontró su cuerpo intacto, ileso y totalmente vestido. Por trágica que fuera, la destrucción de Pompeya no es nada comparada con las grandes erupciones volcánicas de la historia. Indonesia, la región más volcánica del planeta. Aquí, en 1883, la isla de Krakatoa explotó con una fuerza equivalente a 1 millón de bombas de Hiroshima. Su explosión se oyó a 5.000 kilómetros. Cuando la isla se hundió en el mar, provocó una oleada que barrió las islas vecinas en uno de los mayores maremotos de la historia, que causó 36.000 muertos. Hoy, el hijo de Krakatoa arde junto a las ruinas de su padre. Pero aunque la isla fue borrada de la faz de la Tierra, no fue la mayor erupción de la historia. Esta se produjo 70 años antes, a unos 1.500 kilómetros de allí, en la otra punta de Indonesia. Cuando explotó la montaña de Tambora en 1815, envió a la atmósfera 120 kilómetros cúbicos de polvo, y durante días sumió a la región en la oscuridad. Produjo islas de polvo flotante, los lahar, de decenas de metros de espesor y varios kilómetros de largo. Los lahar son muy peligrosos, porque bajan por los valles, se llevan por delante a la gente y arrasan los cultivos. El volcán mató a los 13.000 habitantes de la isla, pero su verdadero coste en vidas humanas fue muy superior. El año siguiente, 1816, se conoce como el año sin verano. En el mundo entero bajaron las temperaturas y se perdieron las cosechas. El hambre y las enfermedades oportunistas causaron incontables bajas. ¿Por qué? Una erupción volcánica, sobre todo si es muy potente, envía enormes cantidades de polvo y de gases sulfurosos a la estratosfera, una región de la atmósfera situada a 1.500 metros de altura. El polvo y los gases pueden permanecer años en esas alturas, pues quedan por encima de los sistemas climáticos. Los detritos disparados por el Tambora crearon tanta contaminación que durante meses no llegó el calor del sol, echando a perder las cosechas. Una catástrofe de proporciones mundiales. Tambora fue la peor erupción volcánica de la historia escrita. Sedimentos enterrados a gran profundidad desde hace decenas de miles de años hablan de erupciones 10 veces mayores que la de Tambora en un pasado remoto. Pero además de la Tierra, otros elementos amenazan a la humanidad. El elemento aire. En septiembre de 1988, el huracán Gilbert asoló Jamaica, Estados Unidos y México.
Recorrió más de 3.000 kilómetros, provocando vientos de más de 250 kilómetros por hora. En un solo día produjo la energía que consumen los Estados Unidos en un año. Fue el mayor huracán que se recuerda. Pero gracias a la previsión científica y a la buena suerte, el Gilbert solo se cobró 350 vidas. Pudieron ser muchas más. El mérito corresponde a los cazadores de ciclones, valerosos pilotos que vuelan en el ojo del huracán para informar minuto a minuto sobre su trayectoria. El número 2 debe durar desde hace mucho tiempo. No es algo que se haya generado ahora. Un trabajo muy peligroso, pero imprescindible para prevenir el desastre. Volamos en un avión militar y también nos han dado una medalla del aire por 15 penetraciones en huracanes. Por lo menos en una de cada 15 misiones piensas que te vas a reunir con tu hacedor. Las peores tormentas del siglo XX arrasaron Bangladesh. Los ciclones tropicales han matado a cientos de miles de personas, debido en buena parte a las inundaciones que provocan. En un año malo pueden quedar anegadas 4/5 partes del país. Muchos pueblos de la antigüedad consideraban que el agua es el elemento más fundamental de la existencia. Es dadora de vida, pero también su mayor destructora. Para los alquimistas el agua era el más metamórfico de los elementos, capaz de cambiar de forma y de sustancia y ser lluvia, nieve o algo peor. En el 218 a.C., Aníbal condujo a sus ejércitos a través de los Alpes para sorprender al enemigo romano desde el norte. Al cruzar un puerto de montaña, un fragor estremeció los picos nevados. Y se desató la furia de la luz. Se perdieron 18.000 hombres, 2.000 caballos y varios elefantes, en uno de los peores aludes conocidos. Una derrota de la que el ejército de Aníbal nunca se repondría del todo. Pero el agua ha causado desastres mucho peores. En China, en 1887, murieron 7 millones de personas cuando, tras semanas de lluvias torrenciales, el río Amarillo se desbordó. Ninguna crecida reciente es comparable a aquella tromba que arrasó 600 ciudades y sumergió las tierras a 150 metros de profundidad en un ancho de 60 kilómetros. Pero lo peor no fue la inundación. En caso de inundación, es normal que aumente el riesgo de enfermedades intestinales debido a la contaminación del agua potable. Históricamente eran el tifus y el cólera. Y sigue siendo así en grandes diluvios e inundaciones, como las de Bangladesh. En la historia, jamás se había producido tanta devastación hasta la crecida del río Amarillo. O quizás sí. La historia bíblica del diluvio es un mito o un suceso real ocurrido antes de la historia escrita. ¿La aventura de Noé puede tener base real? Los datos geológicos confirman abrumadoramente la tesis del diluvio. Creo que realmente ocurrió algo horrible. Los arqueólogos tendrán que tomarlo en cuenta de un modo u otro. El monte Ararat, en Turquía, donde al parecer quedó varada el arca de Noé. Los buscadores de tesoros y los arqueólogos llevan más de un siglo buscando sus restos aquí. Hay indicios de que la historia de Noé recogida en el Génesis se basa en un hecho real. Hace poco el trabajo de 2 geólogos americanos, Walter Pittman y Bill Ryan, dio un nuevo giro a la leyenda.
Les habían sorprendido las similitudes de los relatos de diluvios de Oriente Próximo. El más antiguo data de la epopeya mesopotámica de Gilgamesh, hace 4000 años. Gilgamesh pudo ser un personaje real que gobernó la ciudad sumeria de Uruk hacia el 2800 a.C. ¿Fue la leyenda de Gilgamesh la que inspiró el relato de Noé en el Antiguo Testamento? Supongo que la historia que le asocia a todo el mundo es la historia del diluvio universal, que le contó el equivalente sumerio de Noé, llamado Zeozudra. Es una larga y complicada historia, pero Gilgamesh fue a visitarlo en busca del secreto de la vida eterna. Y Zeozudra le habló del gran diluvio que había aniquilado al resto de la humanidad. Pero este hombre y su mujer, y parejas de todos los animales, fueron salvados por los dioses y perpetuaron las razas animales y la humana. Creo que ahora, en general, se acepta que el relato del Génesis tiene sus orígenes en el sur del actual Irak, en el antiguo Sumer. Por las huellas geológicas, los dos científicos sabían que hubo un tiempo en que el Mar Negro estuvo separado del Mediterráneo. ¿Era una pista? ¿Cuándo se unieron los mares? ¿A qué se debió? Estambul, Turquía. La ciudad está dividida en dos por el Bósforo, un gran canal de agua que une los dos mares. El Bósforo es un canal marítimo muy frecuentado, con un sistema de corrientes único. No todo es lo que parece bajo su superficie. Mientras las aguas superficiales fluyen hacia el Mediterráneo, las contracorrientes de agua salada circulan por el fondo en dirección opuesta, de regreso al Mar Negro. En antiguos escritos se llamaba al Bósforo el Mar de la Muerte, pues sus depósitos de sal impedían la vida en sus fondos. ¿Fue siempre así? Según las hipótesis de Pittman y Ryan, en algún tiempo el Mar Negro fue un lago de agua dulce hasta que en un pasado remoto quedó conectado al Mediterráneo e inundado de agua salada. Los científicos realizaron pruebas en el fondo del Bósforo. La roca más pesada del canal está a más de 75 metros de profundidad, y esto provocó un tremendo caudal de agua que excavó ese canal tan profundo. ¿Pero cuándo? Por suerte, el científico ruso Dr. Petko Demetriov también estaba investigando la inundación del Mar Negro. Había descubierto huellas de una antigua orilla, a unos 110 metros por debajo de la superficie del mar. El avance se produjo en 1993, cuando los americanos Pittman y Ryan se unieron al equipo soviético para investigar el Mar Negro. Usando equipos de sonido avanzados, trazaron un perfil sísmico del fondo marítimo y una imagen precisa de las capas de roca bajo el mismo. Con eso y unas muestras del suelo ya tenían todo lo necesario. Los nuevos datos confirmarían o refutarían la existencia de un diluvio. Las muestras demostraron que, en efecto, el Mar Negro fue en tiempos un lago de agua dulce. Según la datación, quedó inundado por el Mediterráneo en torno al 5600 a.C. ¿Qué provocó la crecida del Mediterráneo y la transformación de ese lago en el Mar Negro? Una subida del nivel del mar causada por el fin de una glaciación. Ahora los dos científicos tenían que averiguar las dimensiones de ese desbordamiento. El tipo de inundación observado en el Mar Negro presenta un gran paralelismo con la epopeya de Gilgamesh. De hecho, su término diluvio, abubu, según el contexto habla de un orificio o de una cascada, de un proyectil, de un estruendo que surge de un orificio, de la garganta de un monstruo.
Cuando se abrió el Bósforo, el nivel del Mar Negro empezó a subir entre 15 y 30 centímetros diarios. Ese agua irrumpió en los ríos y la gente tuvo que huir aguas arriba, al menos 1 kilómetro diario. Imagínese tener que trasladar a su familia, todo su pueblo, sus posesiones, 1 kilómetro al día, durante entre 100 y 200 días. Entre tanto, había que conseguir comida y atenderlos. Debió ser aterrador. Lo que empezó como un chorrito se convirtió en tromba. Con una fuerza estimada como unos 40 Niágaras, provocaba un estruendo que se oiría a decenas de kilómetros e inundó unos 100.000 kilómetros cuadrados de tierra en pocos meses. Se produjo un diluvio de proporciones bíblicas. ¿Pero fue el diluvio bíblico? ¿Pudo ser tan memorable el cataclismo que su relato sobrevivió milenios hasta ser recogido en el poema de Gilgamesh? Las inundaciones eran corrientes en esa parte del mundo y en varios yacimientos del sur hay rastros arqueológicos de crecidas muy fuertes, no todas al mismo tiempo, sino en distintos momentos entre el segundo y el tercer milenio antes de Cristo. Parece que todas esas inundaciones se confundieron en el recuerdo de la gente, se mezclaron y dieron paso al diluvio universal que menciona la Biblia. Quizá la relación sea demasiado difícil de probar. Encontramos mitos del diluvio en el mundo entero, y para algunos evocan un suceso mucho más global. ¿El estudio comparativo de todos esos mitos podría darnos indicios de un cataclismo mundial? Si contrastamos la información ambiental que encierran todos esos mitos, tal vez descubramos que nos están contando algo distinto de lo que ahora sabe la ciencia. ¿Podría un factor común relacionar extrañas apariciones en el cielo, maremotos y diluvios de vapor con la supervivencia de alguna gente afortunada en lugares especialmente protegidos o en barcos? Si se reúne todo lo que se cuenta, siempre hay una constante. Observas que encaja con lo que entendemos por un impacto cósmico. Según los cálculos del profesor Mas, en el 2807 a.C. pudo producirse un impacto cósmico, una explosión equivalente a varios millones de bombas de Hiroshima. La onda de choque provocó varios maremotos que se llevaron por delante todos los asentamientos costeros del mundo. Los asentamientos de las zonas más altas fueron destruidos más tarde por las lluvias torrenciales debidas a la gran cantidad de agua desplazada a la atmósfera. Un cataclismo incomparable. Los mitos dicen que murió entre el 75 y el 90% de la población. Una mortandad equivalente a la que en la actualidad causaría un impacto de entre 300 y 1000 gigatones. Todavía existen pocas pruebas científicas que avalen esta teoría, y sus partidarios tendrán que seguir buscando huellas de ese impacto en el fondo del océano. Se ha sugerido que las leyendas del diluvio universal se deben a un impacto de 100.000 megatones en el hemisferio sur, que provocó un gran diluvio en todo el planeta, además de otros efectos. En mi opinión, esta teoría de momento es algo especulativa, pero es una idea interesante. Quizá nunca sepamos la verdad que inspiró la historia de Noé. La alegoría de la voluntad y la recompensa divina, simbolizada en la historia del arca, ha contribuido a modelar las religiones y civilizaciones del judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero un hecho real ocurrido miles de años después dejó recuerdos más tangibles.
Aún están grabadas en piedra las huellas del desastre que se abatió sobre Europa en el siglo XIV. Solo los restos de la gente dan fe de una peste fatal, despiadada y salvaje. Una peste que cambió el curso de la historia de Europa. La muerte negra. La muerte negra. Ninguno de nosotros la ha vivido. No sabemos lo que fue aquello. Nos han quedado relatos históricos, pero la gente creyó que era el fin del mundo. Hablamos de una sociedad que era mucho más religiosa que en la actualidad. La gente creía en la intercesión divina, así que pensaban que Dios estaba furioso con ellos. Pues si no, ¿cómo iba a ocurrir algo tan atroz? Porque la muerte negra acabó con la mitad de la población europea. Para más de un tercio de la población europea fue el fin del mundo. Una plaga de ratas venidas de Oriente Medio con su cargamento de pulgas trajo una peste sin precedentes. Su legado contribuiría a dividir Europa en dos. La enfermedad se extendió velozmente de punta a punta del continente. ¿Por qué el nombre de muerte negra? Era una enfermedad muy grave, cuyo tipo más común se llama peste bubónica. Esa palabra, bubónica, se refiere a que los ganglios linfáticos de la axila y la ingle y de todo el cuerpo se infectan y se hinchan, formando los llamados bubones. Los síntomas son muy graves. Una gran toxicidad causada por la infección bacteriológica, vómitos, deshidratación debida a la diarrea y hemorragias. Les salían pústulas moradas y negras, de ahí el nombre de muerte negra. Cada día se sacaban los muertos a carretadas para enterrarlos o quemarlos fuera de la ciudad. Se marcaban las casas con el signo funesto para que los transeúntes se alejaran. Por mucho que los médicos buscaran formas de evitar la peste, esta encontraba modos de transmitirse. El tipo neumónico es aún más grave. Suele surgir al principio de la epidemia y tiene la capacidad de contagiarse por el aire. No hace falta que medie una rata o una pulga infectada. Se transmite directamente. Se propaga como el fuego. Las peor paradas fueron las ciudades. Aquí el terror se manifestó en las peores atrocidades de la época. Los ejércitos de los flagelantes se abatían sobre las ciudades a la caza de los pecadores causantes de la mortandad. El terror debió ser increíble. La gente era capaz de todo, incluso de degollar al prójimo para averiguar el porqué. En algunas zonas de Europa se ejecutó o expulsó a toda la población judía. La muerte reinaba triunfante. Los que no morían se volvían locos. Muchos supervivientes no superaron el trauma. Hagas lo que hagas, no sirve de nada. Estás a merced de lo que pasa. Sientes impotente y no haces nada. No puedes hacer nada. Así que cuando lo peor ha pasado, no dices, ahora podré buscar agua y comida, ver si mi hija sigue por aquí. Te quedas postrado hasta morir. Por extraño que parezca, la locura de la muerte negra ayudó a desatar una revolución espiritual. Se persiguió a los curas por abandonar a sus feligreses en la enfermedad. El desengaño con Roma contribuyó a la división de Europa en países protestantes y católicos. La plaga no desapareció tras la epidemia de los años 1340.
10 años después volvía al ataque, y muchas veces después, la última en India. Durante siglos se ha ignorado su origen. Durante el primer cuarto del siglo XIV, época de grandes trastornos climáticos, el mal tiempo provocó grandes hambrunas. Después, los cambios climáticos afectaron a Asia Central, alterando las poblaciones de roedores que emigraron y contagiaron a las ratas que viajaban en las caravanas entre China y Europa. Fueron estas las que llevaron la plaga a Europa. Es posible que los cambios climáticos de Asia Central tuvieran que ver con la plaga del siglo XIV en Europa. Un cambio climático en Mongolia desató una serie de sucesos que alteró el destino y la religión de Europa. Quizá otros cambios climáticos de un pasado lejano provocaran resultados aún más sorprendentes. ¿Debe la humanidad su existencia a uno de esos cambios? ¿Al mayor cataclismo del mundo? Hace 65 millones de años desaparecieron los dinosaurios, tras haber dominado el planeta durante 140 millones de años. Los hombres no aparecieron hasta unos 60 millones después de su extinción, y el Homo sapiens hace apenas 60.000 años. El misterio de la extinción de los dinosaurios ha intrigado a la gente desde que se descubrió su rastro. ¿Por qué murieron de golpe? ¿Cómo los sustituyeron los mamíferos? En los años 80 el panorama cambió. Se descubrió que en la capa geológica que contiene fósiles de los últimos dinosaurios abunda una sustancia llamada iridio. ¿Es una pista? El iridio, un elemento raro, estaba presente en la nube de polvo que originó el sistema solar. Al formarse la Tierra quedó atrapado en el núcleo del planeta. Pero, ¿cómo explicar su abundancia en el momento de la extinción de los saurios? La única fuente conocida de ese polvo microscópico es el impacto de un meteoro. La idea parece ridícula. Los científicos eran tan escépticos sobre los impactos meteóricos que tomaron por volcanes extinguidos cráteres tan evidentes como el de Arizona. Ahora la investigación ha localizado unos 200 puntos de impacto, aunque sin duda haya más. A veces son difíciles de identificar. El tiempo, la vegetación y los mares han impedido su localización. Los críticos alegaban que no se había encontrado el cráter, pero ahora se sabe que está en la península del Yucatán, bajo 3 kilómetros de sedimento, y tiene el tamaño exacto. Un análisis mineralógico de la costa del Yucatán en México ha revelado que ahí yacen los restos del asteroide que borró a los saurios del mapa. Aunque el cráter no es como esperaban los científicos. Todas las reconstrucciones del impacto se basaron en un modelo de colisión directa, que dejaría un cráter circular. Pero el asteroide chocó de lado y patinó hasta detenerse, como estos impactos menores en Argentina. Pero el impacto indirecto provocó más daños. Al descargarse menos energía en la Tierra, quedó más para la explosión en la atmósfera. El asteroide de 15 kilómetros que acabó con los dinosaurios provocó un impacto de 100 millones de megatones.
una fuerza más potente que todas las armas nucleares existentes. Le siguió una onda de choque y un muro de calor. Ese frente avanzó desde el centro del impacto a 25.000 kilómetros por hora, evaporando todo a su paso, con un calor tan intenso que fundía las piedras. Ardió casi toda la Tierra, algo inimaginable. Una explosión silenciosa, pues viajaba más deprisa que el sonido, barrió Norteamérica. Aunque muchas criaturas se salvaron del cataclismo inicial, no estaban preparadas para lo que vino después. Los incendios forestales que barrieron el globo eran la única luz de un planeta cuya atmósfera estaba tan cargada de detritos que pasaron meses hasta que volvió a lucir el sol. Durante las tinieblas, en el mar se apagó casi toda la vida. A falta de luz murió el plancton y tras él toda la cadena alimenticia. En tierra los saurios supervivientes vagaban a tientas en las sombras, donde las plantas se marchitaban y morían. Muchos murieron de hambre. Cuando al fin salió el sol entre la humareda, la explosión había dejado tal capa de contaminantes en la atmósfera que el calor del sol no podía traspasarla. Las temperaturas cayeron en picado durante décadas. Cuando al cabo de unos 100 años el clima se estabilizó, 7 de cada 10 especies se habían extinguido. Los saurios estaban tan diezmados que sus poblaciones nunca se recuperaron y pronto caerían en el olvido. Fue el fin del mundo, pero también un nuevo comienzo. De no haberse producido esos impactos, los dinosaurios no se habrían extinguido y nosotros no estaríamos aquí. Los mamíferos, que entonces vivían bajo tierra, solo pudieron sobrevivir porque los saurios desaparecieron. Algunos científicos sostienen que de no haberse extinguido, los saurios habrían seguido evolucionando hasta convertirse en algo extrañamente familiar. Con semejante competencia, los mamíferos nunca habrían evolucionado hasta el Homo sapiens. La muerte de los saurios ofreció a los mamíferos su oportunidad evolutiva, sin la cual no existiríamos hoy. Pero la destrucción causada por el asteroide también encierra una lección. Los cataclismos son muy importantes en la historia biológica. No creo que la idea de la evolución, de la supervivencia del mejor, siga siendo válida. En la historia de las especies y de la vida en la Tierra, las catástrofes han sido determinantes en la extinción de especies. Da igual lo bien adaptado que estés. Si te encuentras en el momento y en el lugar inadecuados, desapareces. Puede que la mayor amenaza para la humanidad sea otro gran impacto de asteroide. Hay rastros de impactos más recientes, como esta explosión en el aire, 15 kilómetros por encima del río Tunguska en Rusia, vista a 750 kilómetros de allí. Como no dejó cráter, el incidente de Tunguska quedó olvidado durante más de medio siglo. Si el suceso de Tunguska en 1908 hubiese ocurrido sobre una ciudad y matado a 1 millón de personas, hoy todos seríamos conscientes de su peligro. Pero como sucedió en mitad de la nada, en plena Siberia, fue como si no pasara nada. Lo que dio a nuestros antepasados su oportunidad evolutiva también puede ser el mayor peligro para el hombre moderno. Pero sin métodos de medición precisos, ¿cómo saber cuál es nuestra mayor amenaza? En la actualidad hay 3 programas de este tipo en Estados Unidos, que cubren entre un 1 y un 2% del cielo. No los hay en el hemisferio sur, cuyo cielo carece de cobertura. Así que si me preguntan con qué antelación se puede prever el próximo impacto, diré que 6 o 7 segundos. De todas las calamidades naturales, ¿cuál es la peor? ¿Puede protegernos la previsión?
En Miami la previsión de huracanes es un trabajo del que dependen miles de vidas. El huracán más potente es de escala 5, con vientos de más de 250 kilómetros por hora y que puede provocar lluvias torrenciales. Incluso con el equipo más avanzado del mundo, los meteorólogos pueden equivocarse. Un extraño efecto dificulta la previsión. El efecto mariposa tiene que ver con la teoría del caos. Si una mariposa bate sus alas en la selva amazónica, puede tener efecto en el clima al cabo de 2 o 3 semanas. Ese es el problema de predecir el tiempo. Aplicando las leyes físicas conocidas y con la información que tenemos, podríamos predecirlo exactamente con 6 o 7 días de antelación. Pero pasadas esas 2 o 3 semanas entra en juego la teoría del caos. No es predecible debido a la diversidad de efectos, es decir, que hay más de una mariposa y un montón de efectos que pueden producirse. Pero el mayor peligro reside menos en los errores de previsión y la teoría del caos que en la locura humana. La gente que celebró la fiesta del ciclón en esta urbanización aprendió la lección de ignorar las advertencias y subestimar a la naturaleza. Solo una de las 26 juerguistas sobrevivió al huracán Camille en 1969 y fue escupida a 20 kilómetros por el viento. No solo el tiempo es imprevisible. Tardaremos años en saber qué desencadena un terremoto. Pero el problema admite soluciones más sencillas. La diferencia entre construir una casa que se derrumbe en caso de terremoto y otra que lo aguante es solo de un 1% de su coste. La construcción antisísmica no es cara, basta con acordarse de gastar un poco más. Pese al reto que las fuerzas naturales representan para previsores y meteorólogos, su potencial de destrucción es bastante limitado. Sin duda, la mayor amenaza resida en un desastre de magnitud mundial. El impacto del asteroide que se estrelló en la Tierra hace 65 millones de años puso fin a la supremacía de los saurios. Otro impacto similar podría terminar con el dominio humano. Más tarde o más temprano, volverá a chocar un cuerpo grande con la Tierra y nos exterminará. Es inevitable. Puede que tarde 1000, 1 millón, 10 millones de años o 1000, no sabemos. Por suerte, las grandes colisiones de asteroides son muy poco frecuentes. Se produce una cada 100 millones de años. Pero nuestro conocimiento de los cielos es peligrosamente limitado. Y no hacemos mucho por mejorarlo. La relación entre coste y beneficio es irrisoria. El coste de un programa es de 1/1000ª de las pérdidas previsibles. No tener un programa de vigilancia espacial es un disparate económico y también una irresponsabilidad por parte de los gobiernos. Existe un peligro real y debemos hacerle frente. Tal vez estemos a salvo de impactos cósmicos por ahora, pero otros peligros son más inmediatos. Las enfermedades se han cobrado más víctimas que ningún otro enemigo natural. La medicina ha vencido las plagas del pasado, pero quizás nos aguarden otras nuevas. Casi todas las enfermedades del hombre las han propagado animales. La última, el SIDA, probablemente procede de los monos. El VIH ha infectado a 40 millones de personas, en su mayoría africanas. Con la masificación de las ciudades, la amenaza de las epidemias no hará sino aumentar. Hay ciertos momentos de las civilizaciones en los que se unen grandes enfermedades. Ocurrió hace 2000 años, cuando el Imperio Romano, en su expansión, entró en contacto con China
y se produjo una explosión de agentes infecciosos en ambos imperios, con grandes epidemias que diezmaron las poblaciones. Luego se estabilizaron mutuamente y las dos civilizaciones compartieron sus enfermedades. 15 siglos después se repite la historia cuando Europa descubre América. Los exploradores llevaron consigo enfermedades europeas que diezmaron a los nativos americanos, y se trajeron otras, como la sífilis, que diezmaron a los europeos. De nuevo, con el tiempo, cada población se adaptó a los gérmenes de la otra. Creo que en el presente estamos experimentando otra gran transición. Este puntito negro contiene 1 millón de dosis letales del ébola, un virus que provoca una muerte agónica, al coagular la sangre y licuar el tejido humano. Es uno de los virus que podrían aniquilar la raza humana. Sí, los virus como el del ébola son muy espectaculares, ejemplos exóticos de algo más importante. Al menos nos recuerdan que si seguimos modificando las condiciones de vida y alterando la vida salvaje, al entrar en medios extraños, tropezaremos con nuevas enfermedades infecciosas. ¿Qué relación hay entre las plagas del pasado y la extinción de los saurios? La respuesta es el cambio climático. No fue el impacto del asteroide lo que erradicó a los saurios, sino el cambio climático que originó. También un cambio climático desató la muerte negra. A lo largo de su existencia, la Tierra ha pasado por muchos cambios climáticos. Y esos cambios, estudiados por los científicos, cuentan una historia alarmante. Antes del siglo XX, tanto las poblaciones como el consumo energético eran mucho menores. Aunque había contaminación, estaba muy localizada. No existían los problemas de contaminación global que tenemos ahora. También se deforestaba y eso tenía su impacto, pero muy pequeño comparado con lo que nos espera. Desde que se empezó a registrar hace más de 100 años, la temperatura mundial ha subido progresivamente 0,6 grados Celsius. No parece mucho hasta que nos damos cuenta de que entre el presente y la última glaciación, la diferencia ha sido de 5 grados. Desde los años 70 se multiplican los negros vaticinios por el calentamiento mundial. La verdad es que ya estamos controlando nuestro destino sin hablar de ello. Contaminamos el planeta, nos precipitamos hacia el desastre medioambiental y el mayor fenómeno de extinción de los últimos 65 millones de años se está produciendo ahora mismo debido al impacto humano en el planeta. Investigaciones actuales indican que el cambio climático se puede producir no en décadas o siglos como creíamos, sino mucho más deprisa. Puede que cuando el clima alcance ciertos umbrales de contaminación, la temperatura mundial se desorganice, produciéndose un mayor calentamiento en una década que en los 150 años anteriores. Enormes capas de hielo del tamaño de un país pequeño ya están a punto de desprenderse de los casquetes polares. Podrían hacer subir el nivel del mar y anegar miles de kilómetros de costa, como en el diluvio bíblico. La alteración del sistema climático puede provocar sequías sin precedentes. Los efectos del calentamiento sobre las corrientes oceánicas arrastrarían a Europa y América a una nueva edad de hielo. Los cambios climáticos pueden eliminar a muchas especies, pero otras emigrarán a otros hábitats, llevando consigo enfermedades a zonas que no están preparadas para ellas. El castigo para las sociedades humanas será inmenso, pero sequía, hambruna y peste son solo 3 de los jinetes del apocalipsis ecológico. También pueden aumentar las guerras, cuando las naciones se disputen recursos cada vez más escasos. Si se confirman estas predicciones, el clima está más furioso de lo que jamás habíamos imaginado. Nuestra mayor amenaza, ahora que el hombre le ha abierto la jaula,
es que nunca podremos volver a encerrarlo en ella. Como los dinosaurios, podemos perecer a manos de un clima que ya no nos sustenta y que se ha convertido en nuestro mayor enemigo.